Hola amigos de Despierta, este es el tiempo. Una vez más estamos aquí en el programa Charlando con, y en esta ocasión nos encontramos con Pablo Fioramonti, un youtuber exitoso que está comenzando en las redes sociales y está sonando duro en lo que es allá en Perú. Él es de origen argentino, pero radicado en Perú. Pero antes de pasar con Pablo, me gustaría primero darle la bienvenida a los nuevos miembros del canal. Quiero saludar a Valdivia 1963 y recuerden, lo que hacen con sus membresías es colaborar con el canal, colaborar con todo lo que hacemos, colaborar con las investigaciones y realmente estamos muy agradecidos por cada una de sus colaboraciones. A todos aquellos que están haciéndose miembros, señores, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a comenzar el programa y vamos a darle la bienvenida, como dije anteriormente, a nuestro invitado. Él es un invitado de lujo y él es un joven argentino, como dije hace un ratico, radicado en Perú. Y él es Pablo Fioramonti del canal Libres Pensadores y Diviértete y Reflexiona. Hola, ¿cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, William? Es un privilegio estar contigo y junto con tus seguidores de la audiencia de Despierta, este es el tiempo. Me encuentro muy bien aquí en Perú, está haciendo calor, unos 28, 29 grados por ahí. Y estamos bien acá, contentos. Y es un privilegio nuevamente, repito, estar aquí contigo. Gracias, Pablo. Gracias. Mira que para mí es un placer estar de nuevo contigo. Cuando yo me encontraba allá en Alemania, tú me entrevistaste. Lastimosamente fue una entrevista que tuve que hacer bastante rápido, porque como te había dicho ese día, ya iba de camino para Holanda. Pero me encantó la entrevista, me encantó los temas y los puntos las preguntas que hiciste, que creo que fueron muy puntuales. Como ya saben, cada vez que traemos un invitado aquí, la intención es de que no solamente nos dé una información, sino de que también lo apoyemos entrando a su canal, mirando su contenido, porque de esa manera en la investigación es como cada uno de nosotros aprende. Entonces, en esta ocasión que traemos a Pablo, me gustaría de que entraran a su canal. Él tiene ya, como les dije anteriormente, tiene dos canales. Uno se llama Libres Pensadores, el otro Diviértete y Reflexiona. Y suscríbanse, apóyenlo, que para eso es que estamos, en el conocimiento, para aprender y para también apoyar a todos los que estamos haciendo denuncias contra este sistema. Pablo, ante todo, muchas gracias por aceptar la invitación y me gustaría que nos hablaras un poco de ti. Cuéntanos quién es Pablo y cómo fue que llegaste allá al Perú. Bueno, ¿qué tal? Como dije, mi nombre es Pablo. Hace más o menos 3 años ya, que estoy ya en febrero cumpliría 3 años aquí en Perú. No estuve todo el tiempo aquí. Yo soy de Argentina. Viví hasta 2019 allí en Argentina y luego, no sé si decir emigrar, pero viajé hacia Paraguay y después después de un periodo de viajes, llegué a Perú. Yo estuve trabajando anteriormente dentro de la denominación adventista, que fue el último trabajo que hice dentro de la denominación adventista, como colportor estudiante, y luego ya dejé lo que es el colportaje, que sería una venta de libros de salud y también de religión. Después le voy a contar más adelante, un poco más detallado. Y actualmente estoy trabajando en lo que es la industria de la edición de videos, o sea, editor de videos como, digamos, nivel intermedio. Aquellas personas que necesitan trabajo o algo me pueden contactar a mis redes sociales, a mi canal primeramente, pueden ver mi contenido allí y también pueden buscarme en Facebook y también tenemos cuenta en Fiverr, así que también nos podemos pasar por ahí después a William el contacto si alguien necesita saber. Actualmente estoy haciendo eso. Tengo publicado en Amazon un pequeño curso bíblico de introducción al Génesis, algo pequeño. Y bueno, proyectos de escribir una novela de ficción, pero con un mensaje positivo. Y lo último que quería decir, o sea, con respecto a mí, en el canal Diviértete y Reflexiona, llevo un seudónimo
es Churchill. Ok. Pablo, me gustaría, porque acabas de mencionar de que fuiste miembro de la Iglesia Adventista, y me gustaría, antes de preguntarte qué fue lo que te motivó a crear el canal y meterte en el rollo de la investigación y de las publicaciones en YouTube y tus redes sociales, me gustaría que nos contaras un poquito de tu experiencia como adventista. Cada uno tiene una historia. Los que hemos estado dentro de la religión tenemos una historia, tenemos un testimonio. Y yo he contado el mío, lo conté en tu canal y lo he contado en diferentes ocasiones. Me gustaría que hoy tú compartieras un poco de tu experiencia como adventista, cómo fue que llegaste al adventismo y cómo fue tu caminar dentro de este sistema religioso. Bueno, por supuesto, no hay problema. Voy a contarles mi experiencia dentro de lo que es la iglesia adventista. Comenzó cuando yo tenía 10 años, de la cual mi abuela paterna, la madre de mi padre, me invitó a una escuela sabática, que vendría a ser un estudio bíblico, pero sabático, o sea, los sábados, no los domingos. Y ahí comencé con lo que es conocer un poco a la iglesia. Mi primera impresión aparentemente fue buena, me recibieron bastante bien, a pesar de que como niño preguntaba de todo. También traía algunas ideas erróneas, así con respecto a la serie de Los Simpsons, que mezclaba con la Biblia porque mostraban los episodios. Seguramente me entenderán los que los han visto. Y entonces, ahí bueno, me trataron muy bien los maestros de escuela sabática. No puedo decir nada en contra de ellos, fueron muy amables, estuvieron atentos también a mí. Esto comienza a los 10 años. Luego, a los 11 años, ya casi más o menos un año estando allí en el adventismo, decido bautizarme, ya que formaba parte de una agrupación que se llama Conquistadores. Es como una especie de Boy Scout, pero de la iglesia adventista, en la cual lo único diferente de los Boy Scouts es que dentro de lo que son los cursos o las tarjetas progresivas, se les enseña de a poco lo que es la doctrina adventista. Y así los niños no solamente crecen con valores que están ahí en esta agrupación, sino también con la doctrina adventista. Porque cuando llegas a un punto, para poder avanzar en algunas cosas, necesariamente tienes que bautizarte. Pero no es obligatorio, uno si quiere avanzar en un rango, o por ejemplo como un líder, tú no puedes ser líder de agrupación si no estás bautizado. Eso es algo que no me parecía ahora de grande, pero en el momento no hay ningún problema. Depende también del club, ojo, no todos los clubes son así, algunos clubes son más estrictos en eso y otros no. Porque supuestamente como no tienen experiencia del ámbito adventista, no pueden liderar. De hecho, en toda agrupación o en toda denominación, si tú no estás bautizado, no puedes tener un rol de autoridad. No sé si en los evangélicos es igual, ¿no? Sí, algo parecido, algo parecido. Si no estás bautizado, no puedes ni siquiera predicar, no puedes estar en el ministerio de alabanza, no puedes fungir como líder de jóvenes ni nada. Correcto. Así es así lo mismo. Bueno, después de eso, para resumir un poco, después de a partir de los 13, 14, casi 15 años, en lo que es la pubertad o la adolescencia, como se dice, decido salirme de la iglesia adventista porque me estaba aturdiendo un poco el tema de la doctrina, de las reglas, de que no se puede hacer esto, no se puede hacer lo otro. La señora White dice esto, y bueno, como yo no conocía mucho de la señora White, que voy a hablar un poquito después también, me harté. Entonces decidí salir. Actualmente en ese momento estaba viviendo con una familia que tenía mi tutoría, porque yo a mis 13 años me fui de mi casa, de donde vivía con mi padre, por tema de que había una mala relación ahí de por medio y no era muy buena, y bueno, decidí salir. De niño pensé que era lo mejor, aunque causé un problema en mi familia, pero después de grande pude subsanar eso, así que puedo contarlo con tranquilidad. Pero bueno, en ese tiempo yo estaba descubriendo, no sé, y empecé a escuchar música, como se dice, mundana. Y bueno, y ahí es cuando me empezó a gustar el rock y después el metal, ¿no? Y bueno, después de un tiempo de estar en el mundo, como se dice, ocurre un evento
cuando fue en el año 2014. 2014 yo tenía casi 20 años más o menos. Muere una persona muy querida por mí, un amigo de ahí del Club de Conquistadores llamado Rodrigo. Muere en un accidente absurdo, yendo a abrir la iglesia para el Club de Conquistadores. Lo atropellan a la vuelta de su casa, en bicicleta que él iba. Supuestamente él estaba yendo a hacer la obra y bueno, murió haciendo la obra, ¿no? Ujú. Él también tenía deseos de estudiar teología, de los cuales yo de niño también obvié eso, tenía deseos también de hacerlo, aunque cuando yo retomo el adventismo y ahora sí tomo en cuenta lo que es el bautismo, la importancia del bautismo dentro del adventismo, decido rebautizarme. O sea, un doble bautismo sería. Ujú. Y ahí es donde yo empiezo mi peregrinaje ya un poco más consciente, más seriamente, de lo que es el camino del fariseísmo. O sea, de ser un poco fariseo. Ujú. Ya buscar las reglas, de portarse bien, de eso. Algunas personas pueden preguntarse, ¿en el adventismo siempre se enfocan mucho en las reglas y todo lo demás apenas entras? No. Cuando comienzas te empiezan a hablar de Jesús, de las enseñanzas de Jesús y del amor de Dios, como toda denominación. Sin embargo, cuando ya te bautizas, ya comienza el mensaje de la obediencia, de los mandamientos, un poco más en importancia, del sábado y otras cosas más. Pero bueno, es la estrategia, como en toda denominación, para poder atraer miembros a su denominación, ¿no? Yo creo que en todas las denominaciones igual. Así mismo. Entonces, bueno, y ahí estaba yo, ya con 21 años, estaba allí con deseos de estudiar teología para ser pastor adventista, porque había tenido un llamado o un deseo, y bueno, luego comprendí que un poco estaba autosaboteándome, sin darme cuenta, ya porque estaba adoctrinado. La cuestión es que yo llego a la Universidad Adventista, rindo el examen de teología, y ahí es cuando yo ingreso a la carrera y empiezo a estudiar y me pongo un poco más de lo que es un, digamos, fanático. Ya había comenzado a leer los libros de Elena White, y a leer más los libros de Elena White que la Biblia. Y uno de esos libros es El Conflicto de los Siglos. El primer libro puntualmente que leí fue Primeros Escritos, de lo cual fue algo que me impactó bastante, ya que en una visión que tiene la señora White, Dios le dice que si no dice tal cosa o tal mensaje o no amonesta a tal hermano, le mostraba a ella botada en el piso, tirada en el suelo, manchada con sangre y con una manta encima como que había muerto, como que Dios le iba a matar. Terrorífico, ¿no? Pero bueno, esa es la visión que a mí me impactó y eso me motivó a ser más obediente. Ujú. Ya empecé no solamente a amar a Dios, sino a tenerle miedo. Aunque yo decía que era temor, de reverencia, de bueno. Igual la verdad, todos los que pasamos en el adventismo sin darnos cuenta nos autosaboteamos, nos autoengañamos y vivimos en una realidad que para otras personas de afuera es como una fantasía. Y llegamos a lo que es el fanatismo. O al Saulo de Tarso, como se diría. Fue una experiencia bastante fuerte, también educativa, aprendí bastante. Digamos que conocí un poco más de la Biblia, eso me ayudó a conocer un poco más de los versículos de la Biblia, algunos temas bíblicos, y en eso sí soy agradecido. Pero luego cuando comencé mi fanatismo ya no era el mismo, ya empecé a mirar a las otras personas como mis enemigos, que todos tenemos que venir a mi iglesia para salvarse porque era la única iglesia verdadera. Y bueno, el pueblo remanente, ¿no? El pueblo escogido, un poco parecido al discurso que tenían los judíos. Exacto. Porque muchas enseñanzas estaban basadas en lo que es la Torá. Ahí entra la ley de los 10 mandamientos. Cuando comienzo a un poco a hartarme de esto, cuando yo no puedo seguir estudiando teología, en ese mismo año yo tuve que salir de la carrera por tema económico, porque la verdad es carísima la carrera de teología, como otras carreras. Lo que yo no destaco como negativo es que la Universidad Adventista es privada, pero demasiado cara. He comparado otras universidades privadas y es más cara la iglesia, de la iglesia adventista. Según dicen, porque es la mejor educación que existe. Eso lo dicen dentro. Pero sin embargo, discrepo ahora de ello. No creo que sea así. Más que nada es
nos fomenta a ser exclusivistas. Y es verdad, aunque duela, es verdad. Como toda persona que estuvo en el adventismo, seguramente cuando era fanático, no podía ver esto. No lo vemos, estamos ciegos. O no podemos mirarlo. O sea, cuando nosotros nos vienen con este tema, o una persona que hable como yo, este es del diablo, de Satanás, nos quiere engañar, nos quiere apartar de la verdad. O de la verdad presente, como decían y como yo dije mucho tiempo. Se podría decir que fue un predicador más del miedo y el terror que del amor. Porque yo, cuando era ya fanático, predicaba la ley dominical. Después vamos a hablar un poquito de esto. Sí. De la marca de la bestia, del sábado, de los 144.000, de los tiempos finales de profecía. Y obviamente utilizaba los textos de la señora Juárez, apoyando mi discurso o mi sermón. Hasta que en un momento me cansé, porque como que estaba como en disyuntiva. Seguir siguiendo esta vida o de legalismo, de formalismo para poder salvarme, o dejar todo y perderme. Y es cuando ahí yo empiezo a tener lo que se llama, le decían ahí pecados ocultos, lo que le llaman también lo que es lo que te aparta de Dios, ver contenido que no debes ver, hacer cosas que no debes hacer. Bueno, y empezar, digamos, no digo darle rienda suelta, sino ser hipócrita. Sí, ir a la iglesia, cumplir todo, pero en la casa eso es otra cosa. Digamos doble vida, como se dice también. Y uno de los mejores ejemplos fue cuando yo conozco a un amigo que él me comentó de quién es Dios en la persona de Jesús. Y ahí comienzo a conocer un poco más del realmente el verdadero carácter de Dios. Porque a mí me habían hablado de Jesús todo lo demás, pero yo me enfoqué más en las profecías, en Daniel, Apocalipsis, y me olvidé de lo que dicen del primer amor, como se dice, ¿no? Así es. O sea, que hablaba de Jesús, pero lo usaba para manipular. O sea, si tú no aceptas a Jesús y no haces esto de preparar, te vas a perder. Y me acuerdo que decía en un sermón de la ley dominical, copiando a un predicador, decía, la ley dominical es el fin, no el principio. La ley dominical es el examen final para el pueblo de Dios. La ley dominical es cuando se separa el trigo de la cizaña. Si tu hermano o hermana no estás listo antes de la ley dominical, dejas de pecar, te perdiste, hermano. Ya no vas a ir al cielo y te vas a quemar. Pablo. No dije quemar, Una pero dije que te vas a perder. Una pregunta, Pablo, una pregunta porque yo por un tiempo también tuve a un amigo en Tapachula, adventista. Bueno, todavía yo me llevo muy bien con él y de vez en cuando platicamos. Y con respecto a eso de la ley dominical, me llama la atención porque no solamente es el hecho de que el guardar el sábado, sino de que en cierta ocasión él me comentaba sobre, y me gustaría que tú ampliaras sobre el tema porque tú estuviste dentro y sabes mejor, sobre, yo estuve en Tapachula en el 2012, ¿verdad? Y allí fue donde lo conocí y él me hablaba de que para el 2013, Obama crearía una ley donde a todo el mundo se le pondría un chip y que junto con el Papa crearían la ley de la familia o el plan de la familia, algo de esto, y que este plan de la familia dejaría en evidencia la marca de la bestia. Quiero que nos hables un poquito a través de este tema porque en el adventismo se cree que la marca de la bestia, tal vez estoy equivocado, pero específicamente no es una marca como todo el mundo se le imagina, que es un chip en la mano derecha y en la frente, algo así, sino de que es un día y que la marca de la bestia es el domingo. Háblanos un poquito de ese tema porque sé que es para muchos algo confuso o para otros será una novedad. Háblanos un poquito de este tema, por favor. Bueno, la ley dominical, amigos, y de los que van a ver el video también, es una de las más grandes manipulaciones que hay dentro del adventismo para hablar mal de las otras denominaciones y para sacarte
de tu iglesia o de tu denominación. ¿Y cómo parte esto? La ley dominical viene de una profecía de Daniel 7 que dice que en un momento el cuerno pequeño querrá cambiar los tiempos y la ley. Cuando dice ley, ellos lo interpretan como que es, y yo lo interpretaba también en ese momento, cuando estaba allí, como los 10 mandamientos. Y el único poder que cambió los 10 mandamientos es el poder de Roma. Cuando en el 313 después de Cristo, Constantino crea la ley dominical, pero no era obligatoria. O sea, era el que quiera hacerlo. O sea, el que quiera obedecer. Ahora comenzó así. Después fue algo del imperio que sí lo pusieron obligatorio. Pero no persiguieron a los cristianos o los seguidores de las enseñanzas de Jesús por el no guardar la ley dominical, sino los persiguieron anteriormente por predicar de Jesús, del mensaje de Jesús, del Cristo. Bueno, en fin, volviendo al tema de la ley dominical. La ley dominical viene de mucho tiempo, desde una profecía de 2007 del cuerno pequeño que se asocia a el papado, el poder papal. Ni siquiera Constantino, al poder papal. Constantino lo mencionan por encima, aunque es algo importante. Pero después, uno cuando lo investiga se da cuenta que el cuerno pequeño era Antíoco Epífanes, cuando fue la revuelta de los macabeos. Y no tenía nada que ver con los 10 mandamientos, por un lado. Bueno, la ley dominical es una ley que se va, según la profecía de Ellen White, del conflicto de los siglos y otros escritos de la señora White, en Estados Unidos, cuando termine el tiempo de gracia, porque hay un tiempo de gracia, hermanos, amigos, para salvarse, porque hay un trabajo que Jesús está haciendo en un santuario en el cielo, que se llama el juicio investigador, que es otro método de manipulación a través del miedo, que yo también manipulé a través de esa doctrina, y es la que más enseñaba cuando estaba en el adventismo. Y era algo que me tenía también frustrado, me tenía estresado y bueno, en fin. Pero llegando al tema de la marca de la bestia. La marca de la bestia para el adventista es el domingo. Ojo, pero no es el domingo ahora, sino el domingo en el futuro. Cuando Estados Unidos, el protestantismo, así le dice la señora Juárez en el conflicto de los siglos, cuando el protestantismo apóstata meta su mano debajo de las tinieblas hacia lo que es el papado y se den la mano y se haga la unión junto con el espiritualismo, el espiritismo, será la señal para el pueblo de Dios de que se terminó el tiempo. Y hay que salir de las ciudades, hay que irse al monte, a las montañas y demás. Porque después de eso viene candela. Fuego. Viene una persecución tremenda hacia los adventistas que los van a matar por el sábado. Porque se va a prohibir guardar el sábado. Solo a los adventistas. Los adventistas y los que acepten el mensaje del sábado. Okay. Ahí pueden entrar evangélicos, pentecostales y por seguir los mandamientos de Dios. Pero en realidad también, prácticamente los adventistas. También hay un grupo, bueno, yo conocí un grupo en Honduras. En mi estadía, yo estuve 20 años casi en Honduras y conocí a un grupo, a una denominación que se llama Iglesia Alfa y Omega. La gente los conoce como los Jesús solo, porque ellos dicen que Jesús es el mismo Padre, que Jesús es Jesús y que Jesús es el Espíritu Santo. Y ellos también guardan el sábado y lo cuidan de la misma manera como si fueran adventistas y tienen más o menos el mismo tipo de creencia. Ahí disculpa que te haya interrumpido, pero continúa. Está interesante. Bueno, esto parece una película de ficción, pero en realidad la gente lo creemos. Lo creí por mucho tiempo. Ya no lo creo, pero muchos lo siguen creyendo. Y se aferran a eso. Y este mensaje es el de la urgencia, el mensaje de amor de Dios, la última amonestación a un mundo pecador, para que se prepare para la segunda venida de Cristo. Porque esta señal es el fin del tiempo de gracia y quiere decir que en una semana, más o menos, hasta pusieron fecha, después de estos eventos,
va a pasar un tiempo de persecución. Y luego Jesús se va a demorar 7 días en retornar a la tierra. ¿Y cómo sabemos que viene Jesús? Porque se va utilizando el ejemplo de Elías cuando no llovió por mucho tiempo y se empezó a ver una nubecita en el cielo, pequeñita, que se fue abriendo hasta que se hizo una nube grande y empezó a caer la lluvia. Así va a ser la señal de la segunda venida. Wow. O sea, eso hasta la segunda venida teníamos todo planeado. Sí, pero sabíamos todo. Pero también quiero que, yo sé que está interesantísimo lo que estás platicando y me encantaría, porque no solamente hay una segunda venida, también hay una tercera venida, ¿verdad? Ahí vamos para allá. Sí, porque los evangélicos también tienen una tercera venida. No se predica mucho, pero hay una tercera venida. Claro, una tercera venida. Ajá. Bueno, entonces cuando viene Jesús, se mueren todos los que no están con los 144.000 y los mensajeros del sábado, o sea, los guardadores de los mandamientos, todos los que se fueron del lado de Roma con el protestantismo apóstata y todo lo demás, ellos mueren con el resplandor de su venida. O sea, se mueren todos, solamente se salvan los 144.000 y aquellos que le creyeron al remanente final, que eran los que guardadores del sábado. Uh-huh. Y los que no aceptaron la marca de la bestia, o sea, no que guardaron el domingo. Entonces todos esos se salvan. Porque, no, ojo, decimos dentro del adventismo, no son solo los adventistas, son también los que aceptan el mensaje del sábado, sean de cualquier denominación. No de Jesús, sino del sábado. El sábado es la señal. Uh-huh. El sábado será la piedra de toque que dividirá quiénes son los seguidores de Dios y los que están con el anticristo. Uh-huh. O sea, no es ni siquiera creer en Jesús, no es ni siquiera, sino que es el sábado. Dios, tremendo. Tremendo, pero mucho tiempo era una verdad presente para mí, lo fue por muchos años. Entonces, después de todo esto, imagínate, William, yo esto lo contaba predicando. Yo para atraer a la gente tenía que predicar esto también, hablar de cómo iba a ser todo. Y me lo había sabido de memoria, y me lo sé todavía, lamentablemente todavía no sé de memoria. Pero bueno, en fin, siguiendo con la narrativa, entonces luego ¿qué sucede? Llega Jesús, se lleva a los fieles, a los 144.000 y a los fieles de los mandamientos del sábado y demás, ¿a dónde? Al cielo, por 1000 años. Mientras quien queda acá en la tierra, todos muertos, solamente queda Satanás y sus demonios. Uh-huh. Luego de 1000 años, ¿qué van a hacer los salvos, los santos, como le dice allí? Van a ver por qué se perdieron los que se perdieron. Y van a ver todos los pecados que cometieron. Porque el Jesús, el rey de ese momento, les va a mostrar por qué se perdieron. Para que cuando vuelvan en su tercer venida a erradicar totalmente el pecado, no se lamenten los santos. Y de esa manera es como va a hacer Dios para quitar toda lágrima de todos los ojos. Hoy, hablando de forma cruda, es como lavarle el cerebro. Es como resetearle la memoria de un ser querido que se perdió. No se va a acordar nunca. Uh-huh. Todo lo que vivió con esa persona. Y dice en el Conflicto de los Siglos que matrimonios ya no se van a estar separados por la eternidad, padres e hijos, o sea, prácticamente algo terrorífico, pero en ese momento para nosotros había que aceptarlo, porque era la verdad presente. Y ese es parte del amor de Dios y del amor de Jesús, todo eso. Exactamente, ese es el amor de Dios y el amor de Jesús. Lamentablemente es así. Wow. ¿Y qué pasa después en la tercera venida? En la tercera venida, según lo que dice el Conflicto de los Siglos, porque se basa mucho para explicar eso del Conflicto de los Siglos, Jesús resucita de nuevo a todos los impíos. ¿Y qué pasa? Satanás y sus demonios quieren atacar la santa ciudad que está descendiendo del cielo, la Nueva Jerusalén, a la tierra. La ciudad de oro y todo, con piedras preciosas y demás. Pero no va a tocar la tierra porque está llena de pecado. Pero si todos están muertos. ¿Qué va a pasar? No, pues ya lo resucitó. Ah, sí, es cierto. Porque Jesús ya bajó solo y empezó a resucitar a todos, sin tocar la tierra, Uh-huh. desde el cielo. Y entonces él así, con las manos de todopoderosas, ahí ve a todos los que vienen y en ese momento dice que se arrodillan
al ver la gloria de Jesús, el poder de Jesús, y bueno, y algo que también le metió ahí, que es de arriba de Jesús se veía un resplandor como una cruz. Y fue esa razón en la cual el sacrificio de Jesús, y ahí Jesús levanta sus manos mostrando sus manos, sus llagas. Bueno, en fin, la cuestión es que después de esto, avanzando, se arrodillan todos. Dice, grandes y justos son tus juicios, Dios Todopoderoso, y ahí menciona una profecía, una cita bíblica. ¿Y luego qué pasa? ¿Los perdonan? Ajá. No. ¿Ah? Se arrodillan, lo adoran, engrandecen el nombre de Jesús, alabado sea el nombre de Jesús, y de repente detrás de Jesús, desde la ciudad, o del cielo mejor, desciende unas bolas de fuego que los destruyen a todos, incluido Satanás. Satanás demora más en quemarse por tantos pecados. Demora una semana, hasta un mes quemándose. Los demás se consumen en el momento, pero Satanás sí, ese infeliz va a sufrir mucho tiempo, así yo decía. Ese infeliz va a sufrir mucho tiempo. Hasta un mes se va a quemar, y ni siquiera decía un mes. Dice varias semanas, dice. Yo le decía un mes se va a quemar. Una pregunta. Pero bueno. Una pregunta. ¿Y cuál sería el fin de resucitarlos si los va a volver a quemar? Ya los quemó por 1000 y estuvieron muertos por 1000 años. Entonces, ¿qué sentido tendría de que descienda, los resucite para volverlos a quemar? Explícanos un poquito, según lo que tú crees ahora, tu nueva forma de pensar. ¿Por qué? Creo que de esa manera está generando en nuestras mentes un temor a Dios, y para que no nos volvamos a rebelar, porque es lo que trata esto, una rebelión que tiene que terminar y tiene que erradicar el mal totalmente, y con fuego, porque el fuego es lo único que purifica. Entonces, ¿qué pasa después de esa tercera venida? Los salvos salen de la ciudad porque está empezando a restaurarse todo a su estado original, la naturaleza, la creación. Y ahora todos dicen, grande es tu nombre, oh Señor Todopoderoso, grande es tu amor, tus juicios son buenos y justos, porque para siempre es tu misericordia. Así vamos a cantar, así van a cantar los salvos. Mientras todos se siguen quemando ahí. Sí. Hoy me parece una película de terror eso. Sí, imagínate ver a tus familiares, porque ya tú te salvaste, pero ver a tus familiares que no pudieron y cómo es consumido por segunda vez. O sea, y eso no va a causar tristeza, eso es parte del amor. Es terrible, terrible. Y todo el mundo, no termina. Y todo el mundo entenderá que Dios es amor. Después de todo eso. Así termina el conflicto de los siglos. Increíble. Entonces, esto es real tal como me lo contaba mi amigo de celda, porque en ese momento yo estaba preso en Tapachula, esperando que me dieran un salvoconducto para poder pasar aquí a Estados Unidos. Y él me contaba todo esto y me lo contaba con tal maravilla que yo decía, wow, sí, excelente. Sería bueno, porque como yo venía también de lo mismo, entonces estaba escuchando una idea diferente, pero que me agradaba porque yo también creía de que ese era parte del amor de Dios. Pero ahora, porque me encanta el tema, háblanos un poquito sobre las ofrendas que se le daban a Jehová, pero que Jehová mandaba a compartirlas con Azazel en el desierto. Háblanos de eso un poquito, porque creo que también a los oyentes les va a encantar. Cómo Jehová compartía su ofrenda con otro individuo. Bueno, ¿cómo se explica lo de la destrucción de los impíos y Satanás en el adventismo? Satanás simboliza a Azazel. Azazel era una entidad maligna del Antiguo Testamento que luego se le pone por nombre Satanás, obviamente. Y uno de las ofrendas que se utilizaban para los rituales del santuario terrenal era una oveja y un cabrito o un macho cabrío, o chivo, como quieran decirle. Esa ofrenda, esa oveja que era degollada y cortada su garganta, bueno, en fin, no puedo dar muchos detalles, esa ofrenda era para expiar el pecado de ese israelita.
Y la otra ofrenda, o sea, el cabrito, era lanzado fuera del campamento a que se muriera en el desierto. Pero ellos decían que es para Azazel. ¿Mm? O sea, Azazel se iba a encargar de su ofrenda. Entonces, nunca se explicó quién era Azazel. Después intuimos o entendemos que era Satanás. Pero dice que en este caso, así como Azazel va a destruir a esta ofrenda, así es como Satanás va a ser destruido por el fuego de Dios, con su calor y su fuego consumidor. Wow. Entonces, así se explica la destrucción de los impíos y de Satanás y los demonios. Y la tercera venida. Y la tercera venida. Pero si nosotros lo tomamos del lado cristiano, ya la doctrina cristiana, fuera del adventismo, porque no solamente hay personas que están en contra del adventismo que no son cristianas, sino también cristianos. De hecho, tengo un amigo que es cristiano y que él denuncia bastante el adventismo y él expone de que en realidad Azazel no es Satanás. No. Azazel es un símbolo de Cristo, porque él lleva los pecados del mundo sobre su cuerpo. Ok, bueno, para los que no hayan leído todavía el libro de Job, en el libro de Job se menciona a este personaje y se menciona de que es parte de unos 200 personajes que llegaron al planeta y que se rebelaron, según el libro de Job, se rebelaron contra Dios, enseñándole y que fueron los que hicieron un pacto anatema y se metieron con las hijas de los hombres y con ellas tuvieron a los supuestos gigantes. Yo tengo un programa en el canal donde pienso, en mi opinión, de que ellos no fueron los procreadores de los gigantes, porque el texto no lo dice así como mucha gente lo menciona. El texto dice otra cosa, dice, habían gigantes en la tierra cuando los hijos de Dios se arrimaron a las hijas de los hombres, ¿verdad? O vieron de que ellas eran hermosas. Dice que ya habían gigantes en la tierra, pero hay quien dice de que no, que los gigantes son producto de la relación sexual entre estos personajes. Y ahí se menciona al personaje de Azazel, que es parte, el líder se le llama Seminyasa, y empiezan a mencionar algunos nombres de los líderes en que estaban por debajo de Seminyasa, y en uno de ellos es Azazel. No, tremendo e impactante el tipo de enseñanza, ¿verdad? Y como podemos ver, los que hemos estado dentro de las iglesias evangélicas pentecostales, es totalmente diferente a lo que enseña el adventismo, realmente. Pero ahora, cuéntanos un poquito, ¿cuándo es que comienza tu despertar? ¿Cuándo es que empiezas a tener dudas de lo que estás escuchando, de lo que estás viviendo y aún de lo que estás predicando? ¿Cuándo es que comienza todo estos eventos en tu vida? Bueno, en realidad comienza en 2018, cuando yo estoy viviendo con mi amigo Augusto, que él me empieza a presentar un predicador, me muestra en YouTube, un predicador llamado Joel Barrios, que él empezaba a desmentir muchas cosas que yo había aprendido en el adventismo, ya el adventismo de los fariseitos, o sea, los fariseos. Yo digo fariseíto por mí, porque yo me sentía fariseíto. Pero no me daba cuenta. La gente me decía fariseo, pero yo decía, no, ellos son los fariseos, yo no. Yo soy un elegido, yo soy un hijo de Dios, yo voy a ser parte de los 144.000. Wow. Mirá la arrogancia que tenía yo. Y yo estaba soñando ser parte de los 144.000. Imagínate. Y hay muchos que están en esa condición también. Exacto. Ajá. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? En 2018 yo empiezo a tener contacto con él, empezamos a hablar más de este tema, empezamos a hablar empecé a entender de que Dios no mataba, y no era el que había matado, y tampoco quiere matarte, sino que te ama, bueno, en fin. Y yo ahí empiezo como a hacer un poco otra disyuntiva ahí. Eso fue después de que yo ya tenía esa duda si seguir ahí como hipócrita, ¿no? Ahora yo me doy cuenta que no tengo que seguir siendo un hipócrita. Tengo que ser transparente, no porque Dios me va a amar menos o me va a amar más, no, sino porque yo me voy a sentir bien conmigo mismo, me voy a sentir libre de preocupación y demás. Y dejé de predicarle el juicio investigador,
de la marca de la bestia, de todo eso. Empecé a predicar de Jesús y el amor de Dios, de la salvación, del perdón, de la compañía de Dios, de que Él no está con nosotros siempre, de su amor incondicional. Y se empezaron a levantar las alarmas. Sí. Pero no me dijeron nada. En Argentina no me dijeron nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo la oportunidad de irme como misionero a Paraguay en 2019, o sea, un año después, cuando yo en realidad ese año yo iba a estudiar teología, retomar la carrera de teología, porque ya había juntado plata como para pagar la mensualidad, pero siento este deseo o este llamado y me voy de misionero a Paraguay. No entendí bien por qué, si fue que el universo, Dios mismo me envió hasta allá, pero gracias a eso llegó una bendición para mí después. Por eso estoy agradecido de haber hecho caso a esa voz y después voy a decir por qué. Okay. Entonces, cuando yo voy a Paraguay, entro en un colegio adventista, estoy como ayudante de preceptor o rector, no sé cómo le dicen allí en Cuba, en otros países. Y bueno, en ese momento yo comienzo a trabajar como ayudante de preceptor, hasta que en un momento me cruzo con un amigo mío de Argentina, que era una persona muy querida por mi familia, que también era adventista, pero que él era un adventista un poco relajado, o sea, no era fanático, sino que él era adventista por cultura, pero él sí tenía la misma idea que yo estaba agarrando, las nuevas enseñanzas que estaba teniendo. Entonces, empezamos a conversar y me dice, mira, yo tengo una escuela de predicadores y me está haciendo falta un predicador. Si te quieres especializar en la oratoria, yo te puedo enseñar algunas cosas y me ayudarías como ahí. Bueno, dije, está bien. Y yo comencé a ayudar y empecé a predicar. Y yo era, digamos, como el preceptor predicador. Y a los niños y adolescentes les empezaba a gustar el mensaje. Y era muy diferente a lo que enseñaban en la escuela. Y ahí empecé a tener un poco de problemas. Aunque primero les gustaba porque cuando hacían campañas o cuando hicieron una campaña evangelística, que hubo bautismos, yo participé y prediqué, hice el llamado y todo lo demás, y algunos niños se bautizaron, adolescentes. Y por eso estaban contentos los del colegio. Pero no, nunca hicieron oposición. Si hicieron oposición en algún momento, ni me di cuenta. Pero sí, hubo otros problemas, porque ahí tengo una recaída, digamos, y vuelvo a lo que es, digamos que vuelvo a tener problemas porque se involucró con un tema, con una actividad, y ahí hay problemas, ¿no? Y en este momento yo estaba soltero, no estaba ni de novio ni casado, y con un problema con una profesora, que también era soltera, es que a mí me quieren botar de ahí, me quieren sacar. Pero para que yo no lo sienta mal, y no, como toda empresa, y quedar bien, porque me estaban pagando obviamente, o sea, yo tenía un sueldo, no un sueldo fijo, sino era como una especie de dinero que me daban por ser misionero. Una ofrenda. Me decían, mira, ¿cómo? Como una ofrenda. Algo así, un estipendio se le dice allá. Como un incentivo, o sea, te daban la comida, te daban el hospedaje, pero también te daban un sueldo, era 1 millón de guaraníes, no sé cuánto sería en dólares ahora, y eso es lo que sé. Yo, como me gustó esa profesora, entonces tuvimos como una especie de relación ahí, estaba prohibido eso, aparentemente no lo sabíamos, después no entendieron, es que no, por lo menos mientras estamos en el lapso de tiempo del trabajo misionero no podemos noviar, o sea, no podemos tener novia. Y como que la persona esta tampoco estaba muy segura de lo que quería, bueno, en fin. La cuestión es que me sacan de ahí y yo me voy a otra ciudad, ya la ciudad, no tanto en el campo. Me voy a colportar y ahí vuelvo a colportar. Y en esta campaña de colportaje es que yo la conozco a la que es mi esposa ahora. Okay. O sea que digamos que me fue bien. Fue mi primera relación que duró y que también fue la definitiva, ¿no? No me consideraba mujeriego, ¿no? Pero sí había tenido unas buenas novias, o sea, como se dice. Pero siempre, bueno, en fin, otro tema. Entonces, después que yo empiezo a predicar en las iglesias de este mensaje de Jesús, de demás, y dejo de predicar de la ley dominical y algunos se sorprendían.
porque todos estamos con eso. Y me entero de que mi líder de colportaje también estaba escuchando a Joel Barrios. Y yo después a mi amiga, mi esposa ahora, le paso sermones de Joel Barrios. Y yo empiezo después lo que llamamos ¿cómo se dice para no decir la palabra? Comienza esto de que nos encerraron en las casas. Y ya no pudimos trabajar y todo lo demás. Y ahí se profundiza. El plan 2020. El plan 2020, ¿ya? Y ahí es cuando ya comienzo ya un poco a pensar, a razonar, a escuchar a otros predicadores, empiezo a escuchar, a seguir escuchando a Joel Barrios, después escucho a Alex Rey, que era un amigo de él, y empezó a predicar ya que Dios no mata, yo lo entendí eso, pero ahora predicar que Dios no destruye y que el destructor era Satanás. Yo empiezo a predicar de eso. Ahí sí empieza un poco a gustarle a algunas personas y me invitan a predicar. Pero cuando empiezan las alarmas, un poco tiempo después, para no cortar la historia porque es larga, cuando yo termino la campaña de colportaje, termino la campaña de colportaje, para un poco, retoma la campaña de colportaje y empiezan a manipularnos para que vendamos más libros para poder pagar la deuda de la otra campaña y para poder seguir trabajando. Y no vendíamos más o no pagamos más de eso, no nos iban a seguir dando trabajo. Nosotros no sabíamos cómo hacer porque nosotros no éramos extranjeros, estamos ahí. Y lo peor que no me gustó es que el director de colportaje, cuando fue en la emergencia de que no teníamos que trabajar, no se podía salir y todo lo demás, nos querían cobrar la comida. La ayuda de comida nos las querían cobrar. Wow. Y estoy denunciando algo que me arriesgo a que tenga problemas, pero lo digo. El director me dijo que no le conviene tener problemas conmigo, porque yo sé que tienes que estudiar para pastor y yo te puedo causar problemas en tu carrera. ¿Usted me está amenazando? Le dije. Tómalo como quieras. O sea, pero yo le agarré con Biblia en mano, con Hechos de los Apóstoles, y le leí en la llamada y le dije, oye pastor, mira, acá dice esto. ¿Usted se considera cristiano, se considera seguidor de Dios? ¿Cómo me va a cobrar la comida si los apóstoles se ayudaban? En necesidad. Estamos en necesidad. Y si supuestamente nos dijeron que nosotros somos apóstoles, ¿por qué no nos pueden dar la alimentación? Nos van a cobrar. No, porque hemos tenido problemas con la asociación, de dinero, no sé qué. Bueno, al final no nos cobraron la comida, porque uno de los pastores del distrito intervino, en fin, nos ayudó ahí. Pero dejamos el colportaje. Una pelea innecesaria. Una pelea innecesaria. Y bueno, y la otra que pensaba igual que yo, que nos estaban extorsionando y manipulando, era mi esposa, en ese momento mi amiga. Y bueno, después de eso, nos vamos a otra ciudad a colportar y ahí es cuando yo empiezo a investigar un poco más. Ya había tenido acceso a escuchar a Bastián Ángel, a Oscar Sande, también de la Iglesia Adventista, que estaban empezando a hablar de que Dios no destruye y que nunca destruyó a nadie. Y a mí como que me hacía un poco de ruido primero. O sea, yo sabía que Dios era amor, pero tenía en cuenta que a veces tenía que matar. Pero, o sea, no matar, sino... Por necesidad. ¿Qué? Que tenías en cuenta de que a veces Dios tenía que matar, aunque sea por necesidad. No sé si eso, sino que era necesario para proteger a su pueblo, ¿no? Todavía me quedaba un poco eso. Pero después, ya me di cuenta que no, el destructor era Satanás, y empecé a predicar que Satanás era el destructor. ¿Y cuándo se encendió la alarma? Cuando yo dije que él, porque ya había aceptado que no solamente no mata, no destruye, sino que los va a salvar a todos, y que predicar de que Dios mata y Dios destruye es seguir el mensaje de Satanás. Ahí comenzó la censura. Ahí comienza la censura. ¿Y cómo comienza a despertar? Ahí comienza el despertar, ¿no? Ahí me doy cuenta que no todo lo que me estaban enseñando era así. Y empecé a cuestionar mis doctrinas. Y empecé a enseñarlo también. Siguen las alarmas. Y empecé a enseñar de que no solamente los adventistas se van a salvar, sino que la salvación incluye a todos. Eso fue lo peor que pude haber dicho. O sea, lo peor en el sentido, fue lo mejor. Pero lo peor porque ya empezaron a etiquetarme, no me empezaron a
a predicar no podía más. Entonces ahí abro mi canal. Oh, mira que Ya le digo, a ese tema, ahí era donde yo quería que llegáramos porque era importante que después del despertar, que tú mencionas, ¿cómo es que entonces quieres comunicar y abres este canal? ¿Cómo es que llegas a él? Cuando me censuran, no me invitan más a predicar, en la asociación llega un informe de que soy hereje. No sé, después me enteré con el tiempo que eso fue. Y que yo estaba siguiendo a Oscar Sande, porque Oscar Sande era considerado como un hereje también, y estaba llevando la perdición a muchas almas. Ya lo habían censurado también a él. Y él no estando en el país, era de Australia. Él ni sabía todo esto. Todo esto se hacía sin que supiera nada. Pero bueno, así es la institución. Entonces ahí yo lo que hago es abrir mi canal y empezar con el primer tema de Job. Dios no castiga. Y ahí comienzo a abrir mi canal, después Dios no mata, después empiezo a refutar prácticamente la doctrina adventista en varios estudios. Como que yo mismo estoy empezando a cuestionar mi propia doctrina. ¿Y qué pasa después? Después de eso nos vamos a colportar a Brasil y yo conozco a otros despiertos dentro del adventismo que también están cuestionando su doctrina y que empiezan a hablar del amor de Dios y enseñar de eso y en hacer lo que le llaman ellos la revolución de Jesús, de solamente Jesús, el mensaje de Jesús. Solamente eso necesitaba el ser humano. Y bueno, me gustó bastante. Y nos hicimos amigos todo lo demás, hicimos contacto. Yo tuve la oportunidad de predicar mi primera lección del curso bíblico que después fue de Introducción al Génesis en un sermón bilingüe, tanto en portugués como en español. O sea que yo predicaba una parte en portugués y otra parte en español. Fue un éxito, o sea fue un éxito en el sentido que fue muy bendecida a las personas con el mensaje y muchos despertaron también y empezaron a cuestionar también, hasta cuestionar la Biblia incluso. Y bueno, después ya seguramente ahí me empezaron las alarmas, seguramente sonaron las alarmas por Brasil. Vuelvo a Paraguay, ya no trabajo más como portor y hago un pequeño emprendimiento. Primero trabajo para un amigo, luego me pasa la receta y hago un emprendimiento de galletas integrales. Y después empecé a trabajar eso y con eso me sostuve, junto con mi novia, ¿no? Y después de eso ya volvemos a Paraguay, de Paraguay nos vamos ya a Brasil. Yo ya había estado censurado en Paraguay, ya no podía predicar. A tal punto, antes de irnos a Brasil, es que nosotros nos íbamos a casar con mi novia y no nos querían casar. Porque yo no era de confianza, no sé qué, y habían estado metiendo el chisme de que ella estaba embarazada o algo así. Como habíamos pecado supuestamente, no podíamos casarnos, pero hasta ese punto llegaron. Pero bueno, en fin. Cuento corto, al final nos casaron otro pastor que no era el distrital y nos vamos a colportar a Brasil por última vez. Y ahí comienzo a despertar del todo de que la señora Huay había plagiado sus libros, porque tengo una conversación con un amigo de Chile que me comenta todo esto y después tengo una conversación con Oscar, ya nos hacemos amigos con Oscar y me cuenta su experiencia con estos escritos de Ellen White y que ella plagió el 80% de sus libros, no son de su autoría. Y lo que le llamó inspiración divina era plagio de otros libros. Entre ellos libros de Mormón, como el de José Smith. Sí, me llama la atención porque esta fue una época de oro para este tipo de personajes, como Ellen White, Charles Russell y Joseph Smith. Todos aparecen en la misma época, a finales de 1800, más o menos creo, no sé si me equivoco, y todos empiezan a predicar el fin del mundo, empiezan a poner fechas del fin de los tiempos y de alguna manera crean cada uno primero sus doctrinas y crean sus propias denominaciones, como Ellen White, el adventismo, Joseph Smith, los mormones o la Iglesia de Jesucristo de los últimos días y Charles Russell, los famosos testigos de Jehová. ¿Cómo este despertar, esto que tú empiezas a hacer cuando abres tu canal de YouTube, que necesito que empieces que nos hables sobre eso, cómo abriste tu canal, pero también quiero que nos menciones. ¿Ya lo dijiste?
Sí, dije del Dios no castiga, Dios no Ajá, mata y sí, sí, es empecé. cierto, Esos cierto. fueron los primeros temas del Sí. canal ya oficial. Y ¿Y qué después nombre empecé tenía? ya a hacer otras series. Pablo Feramonti era el nombre del canal. Ajá. Luego llegamos a Libres Pensadores después de un tiempo. Bueno, ahí vamos para allá. Entonces después nos vamos decepcionados de colportaje, de la iglesia adventista y todo eso. En realidad no la iglesia adventista, sino el colportaje. Porque ya no le íbamos a dar mucha bola a Elena White. Los dos decidimos eso. Y vamos emocionados al Perú. Terminamos la campaña porque todos se habían enfermado de una gripe, no sé, una influenza, y tenemos que terminar la campaña. Hasta el pastor tenía miedo de morirse. No, pedía oración por él para que no se muera. A pesar de que él también había hablado en contra de lo que yo creía, diciendo que el universalismo del diablo, cosa tu diablo, si vos prega su mensaje, es tu diablo. O sea, y yo estaba ahí escuchando ese mensaje y estaba hablando en contra de mí, porque yo era el que estaba llevando ese mensaje. Nunca me lo dijo en la cara, pero bueno, si Sí. alguna vez me escucha, entienda que no hay ningún problema. Yo entiendo que el fanatismo es así, pero bueno, él realmente recibía órdenes. Cuando tú trabajas por una institución, recibes órdenes. Así es. Entonces ahí yo voy a Perú, vamos a Perú junto con mi esposa, y mi esposa predica. Me habían invitado a predicar a mí, todos emocionados que me iban a conocer el yerno, ¿no? No sabían de este mensaje. Solamente le habíamos comentado un poco a una de mis cuñadas en el sur de Perú, en Arequipa, de este mensaje, yo pensando que lo iba a recibir bien. Me había equivocado. Entonces, parece que después que ella viaja, mi cuñada, pero vamos por parte, ¿no? Ujú. Mi esposa no iba a predicar, iba a predicar yo, y se llamaba el tema del sermón, Volvamos a Jerusalén, porque era una campaña evangelística. Y ella hizo el sermón y se llamaba Volvamos a Cristo. Y el sermón no gustó, no a la congregación, sino a nuestra familia. O sea, y después de este mensaje que predicó ella, comenzó la oposición al mensaje. Y luego problemas con nosotros, de que quizás estamos equivocados, que seguramente yo estoy escuchando enseñanzas raras y todo lo demás. O sea, fue duro, William, porque nuestros amigos, nuestra familia, de los que menos esperamos, fueron los que hicieron oposición al mensaje. Así es. Y yo sé porque eso es bien difícil. Porque a mí también me pasó y creo que a todos los que nos están escuchando, que han venido a este momento de... Yo no digo de que... en mi caso, yo no digo de que yo soy un despierto, ¿verdad? Está bien, estamos en ese proceso de despertar. Si estuviéramos despiertos, ni siquiera pagáramos los biles, ¿verdad? Y tenemos que pagarlos, seguimos viviendo bajo este sistema. Pero estamos en un camino, en un camino y vamos bien, creo que vamos bien, en el camino de despertar, pero en este camino es duro porque pierdes amistades, pierdes a familiares, se hacen enemigos de uno solo porque uno empieza a pensar diferente. Y yo entiendo la posición en que tú te encontraste en ese momento y que a veces es difícil decirlo, porque uno tiene la esperanza de que todavía ellos puedan comprender de que las cosas no son como nos enseñaron. Yo, William, he perdido muchos amigos. He perdido muchísimos amigos que yo creí que eran mis mejores amigos. No me hablan. Ujú. Y si me hablaron anteriormente era para, de alguna manera, tratar de convencerme para que vuelva al adventismo o para refutarme. Incluso varias personas me escribieron así. Y yo he visto, lamentablemente, el odio que me gané con muchos adventistas que he visto en mi canal, que me dijeron cosas horribles, solo por dejar de decir que soy adventista y por denunciar cosas mal en el adventismo, en un video. Ujú. Y yo me preguntaba, ¿y ellos dicen tener el amor de Dios? Yo no me siento perfecto, no me siento el mejor ejemplo, pero no demuestran lo que predican. Exacto. Y yo quiero que tú nos... Mira, yo sé que el video puede ser largo para muchos, pero esto es un testimonio del cual todos estamos aprendiendo, porque no todos hemos militado en el adventismo. No todos son, la mayoría o han sido católicos o han sido evangélicos,
protestantes, pero son muy pocos los casos que podemos encontrar de que alguien haya salido del adventismo y esté denunciando de la manera en que tú lo haces. Entonces, si el video se tarda un poquitico, tengan paciencia y también comprensión de que estamos aquí para aprender. Pablo, tú mencionas de que, claro, en las enseñanzas que tú recibiste, a ustedes les enseñaron de que Dios tenía que matar, porque había que castigar a los impíos, pero que tú empiezas a predicar a un Dios que no mata, a un Dios que más bien salva a todos. Pero háblanos un poco de ese Dios del que ustedes estaban hablando, porque de cierta manera también en la iglesia evangélica o protestante nos hablan de un Jehová que es salvador y que tiene misericordia de toda la humanidad. Y en este despertar nos hemos dado cuenta de que no es así. Háblanos un poco de este Dios del que ustedes hablan, que es más bondadoso, que no mata, que más bien ni destruye, y más bien lo que hace es salvar a todos por igual. Háblanos un poquito de él. Bueno, yo empecé a comprender un poco más primero que yo creía que Jehová era el padre de Jesús. E incluso cuando yo predicaba decía que el Papá Jehová es el que nos da la salvación y nos da el amor y el amor incondicional, ¿no? Bueno, yo cuando empiezo a filtrar la Biblia, o sea, estudiar la Biblia bajo las enseñanzas o el lente de las enseñanzas de Jesús, me estoy dando cuenta de que hay dos Jehová. Primero, cuando yo comencé, uno era Satanás, que se hacía pasar por Jehová, y otro era el Jehová, pero era muy poco. Por eso en Juan 1:18 decía yo, dice, a Dios nadie lo ha visto, y la palabra griega es orao, creo que si no me equivoco, y significa percibido, entendido. ¿Cómo podemos entender a Dios? Según lo que dice Juan 1:18. El Hijo, o sea, Jesús, el único que ha estado en el seno del Padre, Él lo ha revelado. En Jesús se reveló la plenitud del carácter de Dios. ¿Cómo es el Dios universal? ¿Cómo es el Padre? Y cuando tú empiezas a estudiar los evangelios, William, con el lente, incluso hasta tienes que ponerte el lente de la misma enseñanza de Jesús por muchos agregados que hay en los evangelios de un Dios bipolar, un Jesús bipolar. Porque yo también empiezo a toparme con entrevistas de otras personas que hablaban de los plagios de la Biblia o de las contradicciones y demás, como por ejemplo el profesor César Silva. También escuché a Mauro Biglin un poco, un amigo que yo tenía que también denunciaba esto. También Oscar Sande también denunció sobre el mito de Moisés y todo lo demás. O sea, fui consumiendo contenido, fui investigando también por mi cuenta y empecé a sacar series y videos. Y cuando yo denuncio por decir, ya que Jehová no es Dios, es cuando saco una serie de shorts que se llama Dios no es como los dioses, Dios es amor. En Facebook me comieron vivo, en YouTube no tanto, pero en Facebook sí. Y ahí sí, ahí van a ver los comentarios. Y yo tuve que responder a comentarios que me hacían en un momento y después me cansé. No es necesario, yo no le veía utilidad. Entonces, ahí yo comienzo, cuando empiezo a estudiar la vida de Jesús y empiezo a preguntarme, ¿Jesús hubiera hecho esto? ¿Jesús hubiera actuado así? ¿Jesús mató a alguna persona? Entonces yo me hago esos cuestionamientos. ¿Dios mandó a matar a no sé cuántas mujeres y niños? No, ese no es Dios, era Satanás. En ese momento. Yo tenía así. Y bueno, y cuando tú te empiezas a preguntar, amigo, hermano, si eso es así, comienza lo que se llama disonancia cognitiva, que es aceptar una nueva información en tu cerebro que es diferente a la que te han enseñado por años o has tenido por años. Y es dos opciones: rechazarla y decirla que viene del diablo o es algo negativo para ti, o asimilarla, razonarla, cuestionar lo que te han enseñado y tomar tu propia decisión y también sacar tu propia conclusión. Y yo tomé por el lado difícil, que era
aceptarla, razonarla, cuestionarla y sacar mi propia conclusión. Porque el lado fácil, no, esto viene del diablo, esto me va a engañar y me va a apartar de Dios. Ese es el fácil. Y no es la mejor, aunque se respeta a los que deciden esa decisión. Exacto. Entonces, desde mi perspectiva, es la más fácil y la más cómoda. Pero cuando ya se destruyen todas tus doctrinas, y es cuando ahí yo doy mi carta de renuncia. Yo le escribo a una amiga que era la secretaria de la iglesia, le digo, mira, yo voy a renunciar a la iglesia adventista, quiero que me borren por tantas razones, que ya no concuerdan conmigo, no me hace sentido, no creo en las 28 creencias fundamentales, creo en un Dios de amor incondicional, creo que Jesús vino a revelar quién es el Padre y vi todo lo que... obviamente la tuvo que resumir en la carta ella para poder leerla en junta. Y aprobaron mi renuncia. Y yo ya me sentía con libertad de no rendirle cuentas a nadie lo que enseñaba en el canal y lo que presentaba. Porque me sentí un poco, no con culpa, sino un poco ahí como que iba a tener problemas. Sí, entiendo. Es una decisión difícil, pero la tomé y me quité una carga de encima. Así porque es. La mejor decisión que tomé. Y esto que hablas Y de bueno, esto que mencionas sobre la resonancia cognitiva disonancia cognitiva. o disonancia cognitiva, es muy o va muy a la par con respecto a lo que dice Jesús cuando dice, no debemos echar vino nuevo en odres viejos. Debemos echar el vino nuevo en odres nuevos. ¿Qué significa esto? Que el odre es la mente, ¿verdad? Y si dentro de esta mente nosotros tenemos un conocimiento viejo, cuando venga uno nuevo, lógicamente no te va a entrar. Tú quieres cambiar el panorama de lo que te han enseñado, bueno, saca todo lo que aprendiste viejo y permite que entonces entre el vino nuevo o el conocimiento nuevo en una mente limpia y dispuesta para poder aprender. Porque si tampoco estás dispuesto y a todo lo que tú vas recibiendo le vas buscando la contradicción o buscándole la pelea, entonces lógicamente no vas a aprender nada. Y esto es lo que sucede con aquellos que solo entran a los canales, no entran a aprender, entran a pelear, a buscar o quieren que uno les dé las respuestas y se las den cucharaditas en la boca, o entran directamente a buscar problemas, ¿verdad? A estar en contiendas y buscando debates. Ya nosotros no estamos para los debates. Y me alegra que hayas aprendido el hecho de no contestar a aquellos que te atacan. Porque yo también estuve en una época así, respondiendo, y ellos sacaban un sable y yo sacaba una espada de samurái, ¿verdad? Pero no, al final esto es de quien quiera. Y como se dice en el documento bíblico, y creo que está en el Nuevo Testamento, no tengo la Biblia metida en la cabeza, pero dice, la salvación no es del que corre ni del que busca, sino de aquel que Dios tiene misericordia. Bueno, en este caso yo diría de aquel que quiera aprender, definitivamente. La búsqueda y la enseñanza está en aquel que quiera aprender, nada más. Así es. ¿Cuándo entiendes de que Jehová no es Dios y que realmente el Padre de Jesús no es una persona? Una pregunta fuerte, pero al punto. Bueno, amigos, para poder comprender eso, tienes que, de alguna manera, formatearte el disco y asociar todo lo que tenías asociado con Jehová, de como el Padre de Jesús, como el Dios creador y todo lo demás. Primero. Segundo, abrir tu mente a escuchar otro contenido, como por ejemplo las ciencias bíblicas. Cosa que yo tenía mucho miedo al principio, o no miedo, sino desconfianza en realidad, la palabra correcta. ¿Cuándo comienzo a darme cuenta de eso? Cuando entro en un grupo de WhatsApp de un amigo ex adventista que me puso ahí y empezaron a mandar investigaciones de académicos y empecé a leer la academia. Empecé a leer 101 mitos de la Biblia hebrea, empecé a leer el monoteísmo de la Biblia hebrea, algunas investigaciones de Mauro Biglino. También
y un canal de una persona que es conspiranoica, pero tiene buena información, que se llama Un Nuevo Amanecer. Tiene algunas cosas medio random, así medio raras, pero también habla de cosas interesantes. Y también empecé a leer, tuve que leer varios libros en PDF, pero los leí. Y eran medio densos algunos. Pero lo que más me ayudó fue lo que está haciendo César Silva con La Biblia sin mitos. Ujú. También otro canal que escuchó, me ayudó también de mi amigo Salim, Flecha Antigua. También voy a decirlo, y me siento con la necesidad de decirlo, también me ayudó el canal de William en la sección del túnel. Wow. Me ayudó muchísimo. Te agradezco mucho, amigo, porque gracias a tus videos también me ayudó un poco a seguir despertando y a Gracias. abrir un poco más mi cajita. Y de paso les recomiendo el video que tiene William, no sé si lo tiene ahora con este nombre, ¿qué o quién es Dios? Ahí expresa Lo voy a el Dios sacar, universal. lo voy a resacar nuevamente en estos días, 2 programas después de este de nosotros que estamos ahorita. No se lo pierdan, espérenlo, pero va a llegar. Les va a hacer llorar y les va a hacer reflexionar mucho. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué Jehová no es Dios? Porque el carácter que revela en el Antiguo Testamento, este Dios del Antiguo Testamento, es un personaje terrorífico. Infanticida, homofóbico, homicida, sanguinario, misógino y entre otros calificativos. En cambio, cuando vas al Nuevo Testamento, lo ves a Jesús y nada que ver. Nada que ver. Y él varias veces Jesús denunció que ese no es su padre. Entonces, en base a eso, a mí un amigo me entrevistó para que yo hablara de que el padre de Jesús no es Jehová. Aunque en ese momento dudé un poco porque estaba en esa disyuntiva, pero después yo lo llegué a sacar diciendo que sí, que yo creo que no es Jehová. Saqué 3 cortos. ¿Quién es Yahvé? El constructo de la academia, del sincretismo entre varios dioses de la antigüedad, como Baal, como El o el Elión, después otros dioses que en metamorfosis, o sea, un dios antropomorfizado. El dios que presentó el cristianismo primitivo, o sea, no estoy hablando de los seguidores del judaísmo que aceptaron el mensaje de Jesús, sino después, del siglo IV. Ese Jehová, ese Dios que aceptó el cristianismo general, es el Dios de los judíos. Y es un Dios inventado o un impostor. Hay 2 posturas, ¿no? En algunas cosas me tiro más a lo académico y las evidencias de que fue un constructo que fue necesario que lo crearan para manipular a su propio pueblo y para no perder la continuidad de su historia o su creación de la historia fundacional. Eso fue en la época de Esdras. Fue en la época de Esdras, perfecto. Fue la época de Esdras. Y también quiero agradecerle públicamente a William en su video, ¿entiendes realmente la Biblia? Porque eso inspiró mi investigación para sacar mi video, La Biblia no es la palabra de Dios. Y también hablar de que tengo una versión extendida de 2 horas en el canal, con comentario y todo, y tengo una pequeña de 30 minutos, que es La Biblia no es la palabra de Dios. Te cuento quién lo es. Yo entendí que Jesús es la palabra de Dios. Jesús es el mensaje audible, hecho carne, del Padre Universal. Por eso yo digo que Jehová no es de Dios. Lamentablemente es algo chocante, y como dijo una vez William, si estás sentado, mejor siéntese, porque si estás parado te vas a caer para atrás. Así mismo. Pero Jehová es un invento y no es el Padre de Jesús. No, el Padre de Jesús no tiene cara, no tiene forma. Es el todo. No es un alguien. Les recomiendo. ¿Ah? No es alguien. No es alguien. Ajá. Podemos decirle que es una ley. Es la ley. Exactamente. La ley que da vida a todo. Les recomiendo la película Avatar para entender un poco. Sí, sobre acerca cómo de Dios. Avatar es una de mis películas favoritas porque es la historia bíblica construida a través de los ojos de Hollywood. Pero es como muestran la invasión que hubo en este planeta cuando nosotros los seres humanos estábamos comenzando como hombres primigenios. Así de sencillo. Ya para terminar, me gustaría de que
mencionaras para ti hoy, ¿qué entiendes hoy que ya no eres adventista por espiritualidad? Eso me gustaría que lo aclararas un poco a nuestros oyentes. Bien, la espiritualidad, queridos amigos y William, no es ir a un edificio una vez o 2 veces por semana. La espiritualidad no es leer todos los días un libro que se considera sagrado y aferrarse a el escrito está. La espiritualidad, amigos, es estar bien contigo mismo, con tu prójimo y con la creación, o la naturaleza, como quieres decirle. Nosotros somos espíritu. Dentro de nosotros vive un ser llamado espíritu, el espíritu humano. Y esa es la esencia que tenemos de la creación, del Dios universal, que obviamente está contaminado por nuestro cuerpo mortal, en el sentido de que hay partes de nosotros que son malvadas, pero es por una manipulación, que eso ya creo que William lo ha mencionado y no hace falta mencionarlo. Pero ser espiritual es entender el mensaje del Cristo, entender el mensaje de Jesús, es amar a tu prójimo como a ti mismo, es bendecir al que te maldice, es preocuparte por no responder de la misma manera que te persigue, como dijo Jesús, para que sean hijos de su Padre que está en los cielos, que es salir el sol sobre malos y buenos y da lluvia en justos e injustos, porque Dios no es exclusivista. El Dios creador no es una persona que tiene un pueblo escogido. Él, todo el gen humano, toda la creación son hijos. Somos todos hijos de Dios. No hay acá esclavismo y todo demás. Él es el Padre universal. Por esa razón, como Padre, Él tiene amor por sus criaturas. Y Él está en ellos. Y está en nosotros. Así es. Gracias, Pablo. Gracias por habernos acompañado en esta ocasión en Charlando con. Estás nuevamente invitado para cuando quieras traer alguno de tus temas aquí a Despierta, este es el tiempo. Quiero agradecerte públicamente porque últimamente estamos trabajando juntos con respecto a las ediciones y te agradezco, de verdad, que me estés dando esa manito. Y bueno, a los oyentes, a los televidentes de Despierta, este es el tiempo, Pablo dijo algo que debería quedar calado en cada uno de nosotros. Él dijo que hay que cuestionarse. Hay que cuestionar aún nuestras propias creencias. Tenemos que cuestionar todo. Si todavía estás dentro de una iglesia, si todavía estás dentro de alguna congregación, empieza a cuestionar a tu pastor, empieza a cuestionar a tus líderes y empieza a cuestionar todo aquello que te están enseñando como una verdad absoluta. Porque quizás te des cuenta de que estás siendo engañado. Y otra de las cosas que dijo Pablo, y creo que es un ejemplo a tomar: no creas en lo que él o yo decimos, o lo que diga Salim, o lo que diga Neil, o lo que diga el otro. Lee. Si no lees, no te vas a confrontar jamás con la verdad. Siempre vas a creer en lo que otro dijo. Lee, investiga por ti mismo y empieza a sacar tus propias conclusiones. De esta manera es que comienza el despertar. No comienza porque alguien lo diga. Comienza cuando nosotros empezamos a buscar por nuestra propia cuenta y empezamos a crear nuestros propios argumentos. Gracias, Pablo. Gracias a todos los que han estado pendientes de esta charla interesantísima. Espero de que nos puedas volver a acompañar. Y bueno, si todavía no se han suscrito al canal, señores, denle ahí a la campanita, ¿verdad? Denle a suscribirse. Y si te gustó este programa, señores, mira, manitos arriba para que esto pueda llegar a muchas más personas. Y recuerden, hay que irse al canal de Libres Pensadores y diviértete y recuérdamelo. Reflexiona. Diviértete y reflexiona.
Apoyemos a Pablo, apoyemos su trabajo, que de esta manera es como hacemos crecer a los canales y a cada investigador. Si estás agradecido con lo que él ha expuesto, ve a su canal, suscríbete, dale a la campanita y empieza a apoyar también su trabajo. Bueno, para todos, un placer el que nos hayan acompañado y hasta la próxima con otro programa de Charlando con. Chao amigos, Chao. bendiciones.